En esta ocasión, nos adentramos en el enigmático mundo de los gatos. Usted, nuestra audiencia, nos ha compartido relatos, escalofriantes. Desde susurros en la noche hasta transformaciones que desafían la lógica. Parece que estos felinos, estos gatos, poseen una conexión con lo paranormal que va mucho más allá de su apariencia. Lo que me parece fascinante es la recurrencia del tema. Los gatos como guardianes o intermediarios, ¿no?, entre el mundo físico y el reino espiritual. En muchas culturas se los considera protectores contra las energías negativas. Y los relatos que vamos a examinar parecen resonar con esa creencia ancestral. Exactamente. Y para comprender mejor este fenómeno tenemos, una colección de historias, de personas que afirman haber presenciado comportamientos felinos inexplicables. Hablamos de gatos que hablan, que se desvanecen en el aire e incluso que enfrentan entidades oscuras. Uno de los aspectos más intrigantes que emerge de estos relatos es el fenómeno del nahual. Varias narraciones describen encuentros con seres que se cree son nahuales, ¿no? Cambiaformas que adoptan formas animales, especialmente la del gato. Como la historia de Griselda, que a los 17 años, junto a sus hermanos, fue aterrorizada por un enorme gato sin pelo, de ojos rojos brillantes. Los persiguió por un maizal. Y su abuela, que era conocedora de la sabiduría popular, lo identificó como un nahual. Este relato nos conecta con las antiguas creencias mesoamericanas, ¿no?, donde el nahual era una figura poderosa, un ser que se movía entre la luz y la sombra, temido y respetado a la vez. Y es interesante cómo estas creencias tan arraigadas en el pasado aún resuenan en los relatos contemporáneos. Y si hablamos del vínculo entre los gatos y lo paranormal, muchos relatos los describen actuando como guardianes, ¿cierto?, contra fuerzas invisibles. Tenemos, por ejemplo, el caso de una familia que experimentaba actividad paranormal en su hogar. Sus gatos, lejos de mostrar temor, se comportaban como protectores. Se enfrentaban a las sombras, casi como si absorbieran presencias malévolas. O la historia del gato negro rescatado que desaparece, para luego revelarse como un espíritu guardián que ayudó a sanar al narrador. Un ser que trascendió su forma física para convertirse en protector. Estos casos plantean una interrogante fundamental. ¿Los gatos son simplemente sensibles a estas energías o poseen una capacidad inherente para interactuar con ellas? ¿Acaso su naturaleza felina los dota de una percepción que escapa a nuestros sentidos? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de estos animales. Y adentrándonos aún más en lo inexplicable, nos encontramos con relatos sobre gatos que exhiben una comunicación que parece trascender los límites de lo animal. Rubén, desde Guatemala, nos relata una experiencia perturbadora. Desde su ventana observó a dos gatos en el tejado de la casa vecina. Los felinos, con voces guturales y profundas, parecían mantener una conversación entre ellos. Al percatarse de su presencia, lo miraron con una intensidad, escalofriante, antes de saltar y desaparecer en la oscuridad. Imagino la inquietud que Rubén debió sentir. Y no olvidemos el relato de Miguel, que nos cuenta la experiencia del padre de un amigo. Este hombre, al pasar frente a una casa abandonada, observó a dos gatos sentados en la entrada. Y para su sorpresa, los escuchó hablar sobre la casa, sobre su antiguo dueño y sobre su deseo de entrar en busca de alimento. En ambos casos, los testigos describen haber escuchado a los gatos hablar con voces que no se asemejan a los maullidos habituales, voces profundas, guturales, casi humanas, que susurraban en la noche, tejiendo conversaciones que escapan a nuestra comprensión. Aquí es donde el misterio, se intensifica. ¿Podría tratarse de una forma de comunicación telepática o estamos ante algo mucho más oscuro y complejo? Esa es la pregunta, ¿no? Además, varios relatos describen a los gatos participando en comportamientos, rituales, a menudo asociados con fuerzas que preferiríamos no comprender. Como el caso de un grupo de gatos avistados en una azotea bajo la luz de la luna llena, parecían realizar una danza ritual, moviéndose con una sincronización inquietante. Tras la danza, una figura sombría y malévola emergió de entre las sombras. Una presencia que helaría la sangre a cualquiera. Este relato se conecta con la antigua asociación de los gatos con la brujería y las artes oscuras, una asociación que se remonta a siglos atrás y que aún perdura en el imaginario colectivo, ¿no? Es un recordatorio de que la mística felina posee un lado luminoso, pero también una faceta siniestra que nos perturba. Cierto. Y no podemos dejar de mencionar las anomalías físicas que se describen en algunos de estos relatos. Tomemos como ejemplo el caso de un gato cuyos ojos cambiaron de color tras un presunto encuentro con magia negra, un cambio repentino e inexplicable que llenó de terror a su dueño. O el gato visto sentado erguido uno cerca durante una tormenta, con una postura casi humana, desafiando los elementos con una mirada penetrante. Estos cambios físicos son particularmente intrigantes. Podrían ser una manifestación de las energías sobrenaturales con las que estos gatos interactúan, una señal de que su naturaleza está siendo alterada por fuerzas que no comprendemos. Es una posibilidad que no podemos descartar.
Y hablando de lo inexplicable, nos llega la escalofriante historia de una bebé que falleció misteriosamente, cubierta de marcas y rasguños inexplicables. Su hermana mayor, con la inocencia de la niñez, aseguraba que varios gatos entraron por la ventana y atacaron a la bebé, lamiendo su cuerpo y enterrándole las uñas. Una imagen que nos hiela la sangre. Un relato que nos deja con una sensación de desasosiego. Y luego está la experiencia de Miguel, quien, tras una noche de fiesta, escuchó susurros en su casa. Voces que le decían: sabemos que nos estás escuchando. Al investigar, vio la sombra de una figura en dos patas. Una silueta que no se asemejaba a nada humano. Y lo más aterrador es que la amiga de Miguel tuvo un sueño vívido esa misma noche. Un sueño donde Miguel moría de forma horrible. Una coincidencia aterradora, ¿no? Que nos hace pensar en la posibilidad de premoniciones y conexiones inexplicables. Y si hablamos de coincidencias, no olvidemos la historia de Blanca, que vio a dos gatos hablando y riéndose frente a su casa, como burlándose de algo que solo ellos conocían. Su abuela, conocedora de las historias del lugar, le contó que una bruja que realizaba rituales y sacrificios había vivido en esa casa. Una sombra del pasado que aún parecía rondar el lugar. Escalofriante. Y para añadir más misterio, Alejandro nos describe a su gato Lucio, un felino enigmático que le traía objetos valiosos a casa, como si supiera de sus necesidades. Una noche de tormenta lo vio sentado en la barda, mirándolo fijamente con una sonrisa que le pareció macabra. Tras ese encuentro, Lucio desapareció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Historias como estas nos hacen preguntarnos: ¿acaso los gatos son una ventana a otro mundo? Seres que se mueven entre dimensiones, que guardan secretos que nuestra mente no puede comprender. La persistente fascinación por los gatos y lo paranormal sugiere una profunda necesidad humana de comprender las fuerzas invisibles que nos rodean. Fuerzas que quizás ellos, con su aguda percepción, pueden sentir y percibir. Exacto. Y en ese afán de comprender, nos encontramos con relatos aún más perturbadores que nos desafían a mirar más allá del evidente. Como el de Rodrigo, cuya gata negra quedó ciega de un ojo, mientras que el otro se tornó de un azul penetrante después de un supuesto ritual de magia negra. Un evento que marcó un antes y un después en la vida del felino. Tras la muerte de la gata, sus gatitos, excepto una hembra, comenzaron a actuar de forma extraña. Se organizaban en fila, con los ojos rojos brillantes, como si estuvieran siendo controlados por una fuerza externa. Rodrigo, temeroso, decidió regalar a los machos y quedarse solo con la hembra. Pero una noche la vio parada en dos patas, vocalizando algo que no se asemejaba a ningún sonido felino. Y entonces escuchó susurros en la oscuridad. Voces que le decían: ¿por qué regalaste a mis hermanos? Al mirar a la gata, su rostro parecía haber adquirido rasgos humanos. Al día siguiente, la gata había desaparecido. Se había esfumado como un fantasma. Un relato que nos pone los pelos de punta. Y si hablamos de experiencias inquietantes, no podemos olvidar a Sofía, que ayudaba a un gato callejero que siempre aparecía en su tienda, un animal que parecía necesitar su ayuda. Un día, un hombre mayor con un ojo de cristal se acercó a Sofía y le agradeció por su bondad hacia el gato. Al alejarse, comenzó a transformarse. Su cuerpo se encogió, su rostro se alargó, su piel se cubrió de pelo. Ante los ojos atónitos de Sofía, el hombre se convirtió en el gato callejero. Un ángel guardián o algo más. Es un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas. Y la lista de misterios continúa. Raimundo nos relata su encuentro con su gato y el gato del vecino, parados en dos patas en su patio, hablando sobre los humanos, una escena que lo dejó helado. Al día siguiente, el gato del vecino, con una mirada penetrante, le susurró: sé que nos escuchaste. Imagine el terror de Raimundo. Y para finalizar esta primera parte de nuestro viaje por el mundo felino y lo paranormal, les compartimos la historia de Karina. En el rancho de su abuela, junto a sus primos, se topó con un aterrador gato viejo, casi sin pelo, con ojos rojos brillantes, una criatura que parecía salida de una pesadilla. Al huir sentían que la criatura los perseguía, emitiendo un grito extraño que les helaba la sangre. Al llegar a la casa de su abuela, ella, con la sabiduría de quien conoce los secretos del campo, les reveló que lo que habían visto era un nahual, un ser que se movía entre el mundo animal y el humano, un ser al que no debían volver a acercarse. Relatos como estos nos hacen cuestionar la naturaleza de la realidad y la conexión de los gatos con lo sobrenatural. En la segunda parte de nuestro Deep Dive, exploraremos más a fondo estas historias y trataremos de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantean. No se pierdan la continuación de este fascinante viaje por el lado oscuro del mundo felino. Y retomamos nuestro viaje a las profundidades del misterio felino, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan, ¿no?, ante nuestros ojos. Es cierto. Hasta ahora hemos escuchado relatos que nos han erizado la piel. Y aún quedan muchas historias por explorar. En efecto.
Continuando con nuestra inmersión en las experiencias paranormales. Relacionadas con los gatos, nos topamos con el relato de Gabriel, que nos transporta a San Martín Hidalgo, a finales de los años 80. Gabriel nos describe una noche de fiesta religiosa, donde un apagón repentino sumió al pueblo en oscuridad, pero la música seguía sonando. De pronto, un poste de luz se encendió, y lo que vieron los presentes los dejó petrificados. Un perro y un gato, erguidos sobre sus patas traseras, bailaban al ritmo de la música. Su apariencia era grotesca, con rasgos vagamente humanos, pero a la vez profundamente inquietantes. Sus movimientos eran espasmódicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. El pánico se apoderó del pueblo, y la iglesia se llenó de personas buscando respuestas. El sacerdote, con voz temblorosa, atribuyó el incidente a una artimaña del demonio. Un relato que nos recuerda la antigua creencia de que los animales, especialmente los gatos, pueden ser utilizados como instrumentos por fuerzas oscuras. No, como conductos para manifestar su poder en nuestro mundo. Y hablando de fuerzas oscuras, tenemos la historia de una estudiante de psicología que escuchó de una familia atormentada por una entidad que enfermó gravemente a su hijo, una presencia malévola que se cernía sobre ellos. Un chamán, consultado por la familia desesperada, les reveló que se trataba de una bruja que buscaba dañar al niño. Durante una noche de terror, los perros de la familia se enfrentaron a un gato, grande y aterrador, que atacó con ferocidad al perro que más defendía la casa. A pesar de no tener heridas graves, el perro murió al día siguiente, sin razón aparente. El chamán confirmó que la criatura no era un gato común, sino la bruja, que transformada en bestia intentaba dañar al hijo. Un relato que nos recuerda la vulnerabilidad, ¿no?, ante fuerzas que no comprendemos del todo, y la importancia de buscar protección, ya sea a través de la fe, la sabiduría ancestral o la simple intuición, que a veces nos advierte del peligro. Y para cerrar con broche de oro esta segunda parte de nuestro Deep Dive, regresamos a la escalofriante experiencia de Raimundo, quien tras escuchar a su gato y al del vecino hablando en el patio, se vio envuelto en una situación aún más aterradora. Mientras recogía su ropa del tendedero, escuchó voces, susurrantes, como si provinieran del otro lado del velo de la realidad. Al investigar, encontró a ambos gatos, erguidos sobre sus patas traseras, mirándolo fijamente, con ojos que brillaban en la oscuridad. El gato del vecino, con una voz que parecía provenir del abismo, le susurró: «Sé que nos escuchaste». Raimundo, paralizado por el terror, decidió no volver a salir al patio de noche, temiendo lo que pudiera encontrar en la oscuridad. Este relato nos deja con la certeza de que los gatos son seres, con secretos y habilidades que escapan a nuestra comprensión, ¿no? Seres que se mueven entre las sombras, que observan, que escuchan y que quizás conocen más de nosotros de lo que imaginamos. Definitivamente. Estas historias nos han mostrado un lado de los gatos que va más allá de lo que vemos a simple vista. Un lado que nos inquieta, que nos fascina y que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber. Nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a considerar la posibilidad de que existan fuerzas y dimensiones que aún no comprendemos. Dimensiones que quizás ellos, con su sensibilidad felina, pueden percibir y atravesar. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, analizaremos las posibles explicaciones de estos fenómenos y reflexionaremos sobre el significado de la persistente conexión entre los gatos y lo paranormal. No se pierdan la conclusión de este fascinante recorrido por el mundo misterioso de los felinos, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan en una danza inquietante. Hemos llegado al final de nuestro viaje, a través del inquietante mundo felino y su conexión con lo paranormal. Un viaje que nos ha confrontado con relatos, escalofriantes, que han desafiado nuestra percepción de la realidad y nos han dejado, con más preguntas que respuestas. Es cierto, a lo largo de esta inmersión en lo desconocido, hemos explorado historias que nos han transportado a las fronteras de la lógica, donde los gatos se revelan como seres enigmáticos, guardianes de secretos ancestrales y posibles puentes, hacia otras dimensiones. Hemos escuchado testimonios sobre nahuales, esas criaturas cambiantes que adoptan la forma felina para moverse entre los mundos. Hemos visto cómo los gatos, con su sensibilidad única, pueden actuar como protectores contra fuerzas oscuras, enfrentándose a lo que nuestros ojos no pueden percibir. Y nos hemos adentrado en el inquietante reino de la comunicación felina, donde maullidos se transforman en susurros, cargados de significado, donde miradas penetrantes revelan una inteligencia que parece trascender lo animal. Pero ante la magnitud de estos relatos surge una pregunta inevitable. ¿Son simples supersticiones, producto de la imaginación? ¿O existe una base real para la conexión entre los gatos y lo paranormal? Es una interrogante que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Algunos investigadores, con un enfoque más científico, sugieren que la sensibilidad felina, a las vibraciones y campos electromagnéticos podría explicar su capacidad para detectar fenómenos que escapan a nuestra percepción. Se habla de una sensibilidad, a vibraciones sutiles,
a energías que fluyen a nuestro alrededor, y que los gatos, con sus sentidos agudizados, pueden percibir con mayor claridad. Otros, en cambio, se inclinan por una explicación, digamos, más esotérica, atribuyendo a los gatos una conexión con dimensiones espirituales o planos astrales. Se les ve como seres que transitan entre los velos de la realidad, como guardianes de umbrales, que nosotros apenas intuimos. Y es que a lo largo de la historia, en diversas culturas, se les ha atribuido a los gatos una naturaleza mística, ¿verdad? Una conexión con lo divino y lo demoníaco a la vez. Recordemos las antiguas deidades egipcias, con cabeza de gato, o las leyendas medievales que asociaban a los felinos con la brujería. Es como si estos animales, a través de los tiempos, nos hubieran susurrado secretos que no hemos logrado descifrar. Quizás la ciencia algún día pueda arrojar luz sobre estos misterios, o tal vez la verdadera comprensión resida en aceptar que existen realidades que escapan a nuestra lógica, dimensiones que se entrelazan con la nuestra, y de las cuales los gatos son guardianes y mensajeros. Lo importante, creo, es mantener la mente abierta a lo desconocido, a lo que se escapa de nuestra comprensión, aceptar que no tenemos todas las respuestas, y que quizás la verdadera sabiduría reside en la contemplación del misterio. En definitiva, este Deep Dive nos ha mostrado que los gatos son mucho más que simples mascotas. Son seres enigmáticos, con una historia rica en simbolismo y misterio, seres que nos acompañan, nos observan y quizás nos protegen de lo que no podemos ver. Agradecemos su compañía en este viaje por las sombras del mundo felino. Esperamos que estos relatos les hayan dejado con una nueva perspectiva sobre estos fascinantes animales y con una sana dosis de inquietud. Si este Deep Dive les ha resonado, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir explorando juntos los misterios que nos rodean. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción.